Ok, vamos a comenzar nuestra tercera sesión. La primera vimos por qué era el judío primeramente. La segunda vimos acerca del Evangelio del Antiguo Testamento. Vamos a una tercera sesión aquí y quiero enseñarles un poco acerca de algunos conceptos que debemos conocer, algunos principios bíblicos, enseñanzas bíblicas que debemos conocer en nuestro trato con el judío para estar firmes en lo que sabemos y no dejarnos guiar por fábulas o por su propia tradición. Quiero enseñarles esta mañana acerca de el principio del Shabbat, o qué es el Shabbat. Para el judío, busquen su Biblia mientras hablamos, por favor, en Marcos capítulo 2. El judío, uno de los orgullos más grandes que el judío tiene es que los judíos han conservado por miles de años ya su idioma y el Shabbat. Y dicen que estas dos cosas principalmente son los que mantienen unido y mantienen en existencia a Israel y al pueblo judío todavía. Muchas otras razas, podemos llamarlo así, o muchas otras culturas han desaparecido. Los aztecas, los mayas, muchas culturas han desaparecido con los años y el pueblo hebreo aún sigue en existencia. Ellos atribuyen eso a que han permanecido con su idioma y han guardado el Shabbat fielmente. Ahora, eso no es cierto, obviamente. Ellos siguen vivos porque Dios dijo que iban a seguir vivos hasta que Él viniera y van a continuar, obviamente. Van a disfrutar del milenio mientras esta tierra exista en el futuro, cuando Cristo venga en su segunda venida. Pero es por Dios que ellos siguen existiendo. Tenemos que tener eso claro. Pero para el judío es muy sagrado el cuidar el sábado. De hecho, en Israel se cierra, no es día de trabajo, es día de asueto, y se cierran los negocios, se cierran los autobuses, el gobierno no trabaja, no funciona el viernes en la tarde, sábado en la tarde, para guardar el sábado. Es por ley. Algunas zonas en Jerusalén, de hecho, cierran las calles y no permiten que alguien pase. Interesante, si alguien pasa en un coche, si alguien se atreve a hacer eso, a pasar en un coche, un árabe o algún visitante o un turista, muchos judíos incluso apedrean el coche. Están violando el sábado por apedrear un coche, pero están guardando el sábado en cuanto a que no quieren que nadie maneje. Bueno, son detalles complicados, ¿ok? de la cultura ya. Pero bueno, el Shabbat, entonces hay que entender nosotros como cristianos qué es el sábado. Ahora, para los judíos dicen, no, ese es el día sagrado que tenemos que guardar. Los musulmanes dicen, no, el viernes es el día sagrado que debemos guardar. Los cristianos dicen, no, es el domingo que debemos de guardar. Entonces vamos a tratar de entender qué es el Shabbat en esta mañana. Marcos 2, por favor. Vamos a leer ahí versículo 27 y 28. Dice ahí versículo 27, para no seguir toda la historia, pero versículo 27 dice, también Él les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Aquí le estaban reclamando a Jesús de que sus discípulos tomaban espigas en sábado, y les reclamaron, y Jesús les dice en la historia esta, dice, no, nunca leyeron lo que hizo David, cómo él tomó de los panes de la proposición, que no era permitido sino a los sacerdotes comerlos, y les aclara, lo importante no es más importante el día de reposo que el hombre. Dice aquí el versículo 27, sino que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Versículo 28, por tanto, el Hijo del Hombre, y vea que está con mayúsculas, tanto hijo como hombre, dijo, el hombre es Señor aún del día de reposo. Vamos a orar y comenzamos. Jehová Dios, gracias por tu palabra, aquí estos versículos, gracias por las palabras de Jesucristo, palabras concretas, sencillas, claras, fáciles de entender, siguiendo solamente el sentido y el significado de cada palabra. Y gracias porque Jesús usaba una manera de expresarse que era muy claro para entender. Gracias, Señor. Gracias porque no nos dio discursos teológicos que no pudiéramos comprender, pero nos enseñó de una manera que a nosotros pudiéramos ver y comprender lo que Él quería enseñarnos. Te suplico que nos ayudes en el entendimiento de tu palabra. Espíritu Santo, ayúdame por favor a trazar bien tu palabra, Señor, en esta hora, y a poder aprender todos juntos. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, el principio del Shabbat. Vamos, por favor, a donde todo comenzó, en Génesis 1, por favor, hermanos. Génesis 1. Entonces, Jesús aclara que el hombre no fue hecho para el Shabbat, sino el Shabbat para el hombre. Génesis 1, vamos a comenzar desde Génesis 1. Vamos a ver, por favor, ahí el versículo 31 hasta capítulo 2, versículo 3. Génesis 1, 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Escuche bien, Dios hizo toda su creación en 6 días. Después del sexto día no quedó nada para ser creado.
el sol, las estrellas, los planetas, el cosmos, separación de la luz y las tinieblas, separación del agua, la gravedad, separación del agua, el agua dulce acá, el agua salada acá, la tierra acá, las plantas, las aves, los animales, el hombre, la mujer, todo fue creado en 6 días. Ya, se acabó. Después del sexto día no quedó nada para ser creado. ¿Estamos claros? Ahora, capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Y qué hizo Dios en el día séptimo? Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él, ¿qué hizo? Reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, hay que entender aquí algunos detalles. Primero, Dios hizo algo el día sábado. Shabbat es sábado, ¿ok? No tienen los mismos nombres que nosotros tenemos para el calendario, para los días del calendario, pero lo que hizo Dios, hay que distinguir esto. Una cosa es el día, Shabbat o sábado, el nombre en hebreo es Shabbat, y otra cosa es lo que Dios hizo en este día. Dios hizo algo en el sábado o en el Shabbat. No son dos cosas diferentes. Dios pudo haber hecho esto que Él hizo, que es reposar. Él lo pudo haber hecho en domingo, el Yom Rishon, el primer día de la semana, o podía haberlo hecho el miércoles o el jueves, cualquier día. Pero Él hizo el reposo en día sábado. Entonces son dos cosas distintas. Ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios creó todo en 6 días. Y haciendo animales y haciendo todas las especies de insectos y de mamíferos y de peces y Dios haciendo estos árboles y estos árboles de fruta y estos árboles sin fruta y Dios haciendo todas las flores y todas las plantas y Dios haciendo al hombre y luego Dios haciendo a la mujer y Dios creando todo en 6 días. Quedó tan cansado Dios de toda la obra que hizo, de todo su trabajo, que el séptimo día se sentó a descansar. ¿Eso fue lo que hizo Dios? No. Dios no se cansa. Dios no gastó un gramo, una onza de esfuerzo en hacer todo. Él creó todo. Y Él creó todo con su boca. Dios no se cansa. ¿Ok? Entonces Dios no descansó en día sábado. Reposar no quiere decir descansar acá en hebreo. Lo que hizo Dios fue conmemorar su creación, conmemorar, celebrar todo lo que había hecho. Él conmemoró su creación y decidió hacerlo en el día séptimo, en el sábado, el día que conocemos como día de Shabbat según el nombre en hebreo. ¿Estamos claros hasta aquí? Ahora un detalle, hermanos. En cada día que Dios hizo algo, siempre dijo, y fue la tarde y la mañana el día primero, y fue la tarde y la mañana el día segundo, y fue la tarde y la mañana el día tercero, fue la tarde y la mañana el día cuarto, fue la tarde y la mañana el día quinto, fue la tarde y la mañana el día sexto, y nunca dijo fue la tarde y la mañana el día séptimo. El día séptimo quedó abierto, nunca se dice fue tarde y mañana. Guarde esa información aquí en su cerebro y la vamos a usar más adelante, ¿ok? Pero hay una distinción entre reposo y el descanso. Reposar fue conmemorar su creación. Ahora vaya por favor a Éxodo 20. En Éxodo 20 tenemos otra referencia y una explicación más abierta en cuanto a la enseñanza del día de reposo. En Éxodo 20 tenemos los 10 mandamientos, ¿ok? Ese es un texto muy importante. Y uno de los 10 mandamientos es referente al día de reposo. Ve al capítulo 8, por favor. Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Versículo 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ve aquí. Dice Dios, tú trabaja todo lo que quieras en 6 días, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 11. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí hay un mandamiento en cuanto a guardar este día, guardar el día de reposo. ¿Y por qué había que guardarlo el día sábado? Era un día sin hacer obras y había que guardarlo recordando, conmemorando lo que Dios hizo al principio de la creación que vimos en Génesis 1 y 2. ¿Y para qué era esto? Para santificar el día, para ponerlo aparte. ¿Cómo se santificaba? Sin hacer obra.
Escuchen este principio, muy importante. Él se santificaba sin hacer obra. Versículo 9 y 10 nos enseña acerca de eso. No se hace obra en ese día. ¿Y por qué? Porque Dios reposó en ese día de toda su obra que él hizo. Ahora, vaya por favor a Levítico 23, hermanos. Levítico 23, el libro de Levítico es el corazón de la ley, el centro de la ley. Y aquí en Levítico 23 es un capítulo muy interesante, lo vamos a ver más adelante en otra edición, un poquito más a detalle, pero es muy interesante. Levítico 23, Dios les dio a Israel 8 fiestas para celebrar. Cada una de estas fiestas es un cuadro del Señor Jesucristo, de su vida o de su obra del Señor Jesucristo. Vamos a ver más a detalle, pero quiero que vean por favor aquí en el versículo 1, por favor. Levítico 23, 1 dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. ¿Cuáles son? Versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Dios aquí les está recordando, después de que les dio la ley y dando las 8 fiestas importantes para Israel, para su calendario y para presentarles al Mesías en los cuadros que aquí se presentan, les está recordando acerca del día de reposo. Y le dice: recuerden de guardar el día de reposo, tienen que tener santa convocación y no hay que hacer ningún trabajo en donde quiera que estés. Entonces tienen que hacerlo. Ahora, escuche bien, hay 8 fiestas en Levítico 23. Otras fiestas también tienen días de reposo. Está bien claro, el día de reposo de cada semana comienza el viernes en la tarde, cuando se pone el sol y aparecen 3 estrellas claras en el cielo, se pone el día, ahí el viernes en la tarde comienza el Shabbat o el sábado, ¿ok? Que es el día de reposo. Y de ahí comienza y es toda la noche, y el día siguiente, sábado en la tarde, cuando ya se oscurece, aparecen 3 estrellas, ya termina el día de sábado para el judío. Ese es el día de reposo de cada semana. Pero vea por favor en el versículo 7. El versículo, bueno, comenzamos del versículo 6, no vamos a ver todas las fiestas, pero para ver esta fiesta. A los 15, versículo 6, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Esta es la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta comienza el día siguiente de la Pascua. Ok, es por 7 días, pero vea un detalle aquí en el versículo 7. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. ¿Qué es un día con santa convocación? Sin tener ningún trabajo, sin hacer ninguna obra. Eso es un día de reposo. Eso, según las descripciones que ya vimos del día de reposo. Entonces, en la fiesta de los panes sin levadura, dice aquí la Biblia que el primer día de la fiesta es un día de reposo. Comienza la fiesta con un día de reposo. Ahora, escuche bien, los calendarios no son exactos. Obviamente, el calendario judío bíblico en ese tiempo es un calendario de 360 días al año. Cada 4 años se agrega un mes extra por los días que sobran del ciclo del calendario, y tienen el mes de Adar, Adar 2, que es el mes número 13 en el calendario cada 4 años. Bueno, pero el ciclo es de 360 días, pero el calendario no es exacto. Por ejemplo, su cumpleaños pudo haber sido este año el 5 de enero, tu cumpleaños, y fue en martes. El próximo año tu cumpleaños no va a ser en martes, va a ser el 5 de enero, pero puede ser el miércoles o puede ser el lunes, pero no caen los mismos días cada año en nuestro cumpleaños, ¿verdad? Bueno, lo mismo con las fiestas. Si la fiesta la fiesta de los panes y levadura que acabamos de ver, un año puede caer en martes, ¿ok? Eso quiere decir que el primer día de la fiesta tiene que haber un día de reposo. Entonces esto nos permite tener el día de reposo de el viernes y sábado, viernes en la tarde y sábado, es el día de reposo, pero luego el martes comienza la fiesta de panes sin levadura. Entonces es un día de reposo también. Entonces tenemos un Shabbat o día de reposo en sábado, y aparte tenemos un día de reposo en martes, y luego aparte el día de reposo del sábado de cada semana. Entonces había un lapso de semanas, algunas semanas de sábado a sábado, que había 3 días de reposo. El del sábado, el del martes en que cayó la fiesta, o el del sábado. O la fiesta puede caer en jueves o puede caer en miércoles, y tienes otro día de reposo en la semana. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Hay otros días de reposo en otras fiestas. Vea por favor el versículo 21. Levítico 20, 21. Dice: y convocaréis en este mismo día santa convocación. Aquí está hablando de la fiesta de las semanas o Shavuot. Dice: ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo donde quiera que habites por vuestras generaciones. En este día también, en la fiesta de Shavuot, tenían que hacer un día de reposo, de no tener obra alguna. Versículo 25.
Este está hablando de otra fiesta. Esta es la fiesta de Truaja Carón. Esta es la fiesta de las trompetas. Está diciendo, ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Otra vez, en la fiesta de trompetas había que hacer un día de reposo. Vaya por favor, versículo 28. Versículo 28 al versículo 32, dice aquí, ningún trabajo haréis en este día. Aquí está hablando del día de expiación o Yom Kippur. Está diciendo aquí, ningún trabajo de siervos haréis porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Usted puede seguir leyendo más adelante. Está hablando de que es un día de reposo. Es otro día en que había que tener reposo. Entonces, hay semanas en el año que pueden tener más de un día de reposo. El del sábado a sábado, pero aparte entre semana otro. Y hay uno más en la fiesta de tabernáculos en el versículo 34. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Al octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. La fiesta, es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Entonces esta fiesta tiene también otro día de reposo. Entonces, ¿estamos claros? Hay fiestas que tienen días de reposo y el día de reposo puede caer entre semana. Por ejemplo, ¿cuándo fue? Y esto no tiene nada que ver con la clase, pero es interesante para entender. Tal vez lo veamos en otra clase. Pero ¿cuándo fue el día que Cristo fue crucificado y muerto? Mucha gente dice que fue en viernes, que Cristo fue muerto en viernes y luego fue sepultado antes de la caída de la tarde. El problema con eso es que de viernes a domingo no tienes 3 días y 3 noches. De viernes a sábado es una noche, de sábado a domingo son 2 noches, el resucitó muy temprano en la madrugada el domingo por la mañana. Entonces nada más tienes 2 noches. Y está profetizado que él iba a morir, iba a morir y estar 3 días y 3 noches en la tumba. Él mismo lo dijo con sus propios labios, 3 días y 3 noches. Entonces, el problema para entender aquí es que tenemos que entender que él fue muerto y sepultado el día jueves. Ahora, ¿por qué sacamos el día jueves? Porque cuando él estaba crucificado, los judíos querían quitar los cuerpos, había 3 cruces, querían quitar los muertos y sepultarlos porque iba a comenzar la fiesta de la Pascua, iba a comenzar la fiesta. Ahora es otra historia, los judíos tradicionalmente mezclaron 2 fiestas en una. La Biblia enseña que la fiesta de la Pascua es fiesta de un solo día, el día 14, y el día 15, que es el día siguiente, comienza la fiesta de los panes y levadura por 7 días. Los judíos lo que han hecho es que de las 2 fiestas hicieron una sola, y a la fiesta de 8 días la llaman la Pascua. Y eso es incorrecto, porque cada fiesta tiene su significado distinto y tiene su cuadro en cuanto al Mesías en manera distinta. Pero el asunto es que Jesús, y note este detalle, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos y sus apóstoles la noche antes de que todo Israel celebrara la Pascua. ¿Por qué no la celebraron el mismo día? ¿Quién estaba incorrecto, Jesús o Israel? Obviamente el pueblo de Israel estaba incorrecto y Jesús estaba en lo correcto. Jesús celebró la Pascua en la fecha correcta. Israel celebró la Pascua el día después. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió que ese día, el día cuando comienza la fiesta de los panes sin levadura, recuerde, comienza con un día de reposo. Entonces lo que sucedió fue que ese día, jueves para amanecer viernes, era el día de reposo de esa fiesta. Y luego entonces tenemos de jueves a viernes, tenemos el reposo de la fiesta de los panes sin levadura, y lo de viernes a sábado tenemos el día de reposo de cada semana. Lo que pasó esa semana en que Jesús murió es que hubo 2 días de reposo juntos, espalda con espalda, lo que se conoce como un Shabbatón o un gran Shabbat, 2 días de reposo juntos. Entonces, cuando no entendemos estos detalles, tenemos confusión de cuándo fue o no crucificado Jesús. Bueno, ¿qué día fue exactamente? Fue el jueves. Ok, seguimos adelante, por favor. Entonces tenemos aquí otros días de reposo. Ahora, vamos a tratar de poner toda esta información junta y a tratar de sacar la enseñanza de qué es el Shabbat. Vaya, por favor, a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Hebreos está después de Mateo, para que lo encuentre más rápido. Hebreos capítulo 3, por favor. Y vamos a comenzar aquí desde el versículo 7. Hebreos 3, 7. ¿Lo tiene? Sígame, por favor. Vea estos versículos, son muy importantes para entender de qué se trata aquí. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Ahora, en contexto, ¿de quién está hablando aquí Dios? Está hablando de Israel, luego que salió de Egipto y van en el desierto. ¿Okay? Ahora, ¿hacia dónde iba esta congregación? A la tierra prometida. Salieron de Egipto, 40 años en el desierto, iban a la tierra prometida. ¿Okay? Es el contexto para entender esto. Versículo 10. A causa de lo cual me disgusté.
Dios se enoja contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán ¿en dónde? ¿En dónde? Dice, en mi reposo. Pero ellos no iban al reposo, ellos iban a la tierra de Canaán. Ellos iban a la tierra prometida. Aquí ahora, la tierra prometida se cambia como en el lugar de reposo, según lo que dice la Biblia. Seguimos leyendo, versículo 12. Mirad, hermanos, aquí ya cambia. Aquí ya no está hablando de Israel, aquí está hablando a nosotros los creyentes. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? La respuesta es sí. Fueron ellos los que salieron de Egipto quienes le provocaron. Versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? La respuesta es sí, fue con ellos. Versículo 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su tierra prometida? ¿Es lo que dice ahí? No. ¿A dónde iban? A tierra prometida. ¿Pero qué dice ahí? Dice que no entrarían en su reposo, en el reposo de Dios. Sigue diciendo, y vemos, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Por qué no entró el pueblo al reposo? Por incredulidad, porque no creyeron. Sígame, capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, está hablando a nosotros, en esos días, a la iglesia, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno parezca no haber alcanzado. A ver, espérame. Está hablando a nosotros, a la iglesia, a los creyentes. Nosotros como salvos, ¿a dónde vamos? Al cielo. Nosotros estamos esperando que venga Jesús a arrebatarnos, o si Él no viene a arrebatarnos en esta generación, que yo creo que sí viene en nuestra generación, si llega a morir algún creyente, Él va a la presencia del Señor. Nosotros vamos hacia el cielo. ¿Okay? Israel salió de Egipto, iba a la tierra de Canaán. Nosotros los cristianos vamos hacia el cielo, ¿okay? Nuestro siguiente destino. El asunto es que después del milenio, obviamente, donde estaremos aquí 1000 años con el Señor aquí en la tierra, pero vamos hacia el cielo. El asunto es esto, que ahora aquí cambia de palabras. Dice aquí versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Pero nosotros no estamos hablando de entrar en reposo, estamos hablando de entrar en el cielo. Algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Aquí está enseñando que los judíos salieron de Egipto y muchos de ellos no entraron al reposo de Dios por incredulidad. No le creyeron, no entraron. Ahora aquí está diciendo, nosotros que vamos hacia el cielo, hay muchas personas que están con nosotros pero que no van a entrar. ¿Por qué? Por incredulidad. Ahora hay gente que viene a la iglesia, que profesa ser cristiano, que canta los himnos, que trae su Biblia, pero nunca ha tenido una experiencia personal con Cristo. Esa persona no es salva, aunque venga a la iglesia, esa persona no va a ir al cielo. Entonces lo que está hablando aquí, algunos de otros parezcan no haberlo alcanzado. Una pregunta, hermano, usted que me está escuchando, que me está viendo, déjele alguna pregunta. Si usted muriera el día de hoy, ¿está 100% seguro de que iría al cielo? Si usted está 99% seguro, entonces hay un problema ahí. Hay algo que no está bien. Usted tiene que estar 100% seguro. Si usted 50% seguro, hay un problema ahí. Si usted no sabe, usted necesita arreglar ese asunto hoy. ¿Ok? Vamos a seguir, versículo 2. Porque también a nosotros, la iglesia, se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó a ellos el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cuál fue el problema con ellos? Con la mayoría de ellos, no creyeron. Versículo 3. Pero los que, ahora aquí está la clave, pero los que hemos creído, ¿en qué? En la buena nueva, el evangelio. Entramos en el reposo. Qué interesante, qué interesante. El reposo de Dios quedó abierto, allá en Génesis 2, primeros 3 versículos, quedó abierto, la invitación. ¿Qué era el reposo? Lo que Dios hizo en el día de sábado. ¿Qué hizo? Conmemoró su creación. Y luego Él repitió que había que guardar el día de reposo en Éxodo 20. Ahora, le está diciendo aquí en Hebreo, nos está explicando que los judíos salieron de Egipto y muchos no entraron al reposo por incredulidad. Pero ahora dice que nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, obviamente, entramos en el reposo. ¿Cuál reposo? Entramos en el reposo de Dios. El día
séptimo, donde Dios reposó, donde Él dejó abierto, no hubo tarde y mañana, Él dejó abierto su reposo, nosotros entramos en el reposo de Él. Vea lo que sigue diciendo. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo. Y esto nos da el contexto de Génesis 1 y 2 que ya vimos. Versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ya vimos esos textos, Génesis 1, 2 y Éxodo 20. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Ahora, vea por favor ahí en su Biblia. Ahí en su Biblia usted tiene la palabra él y tiene acento. Está hablando de una persona, no está hablando de un lugar. Está hablando de una persona. Por tanto, que puesto que algunos falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, un momento, si Josué les hubiera dado el reposo, ¿qué no les dio Josué herencia en la tierra prometida? Sí, sí se las dio. Entraron, conquistaron Jericó, cruzaron el río Jordán, conquistaron Jericó, conquistaron ahí y les dio la tierra. No la conquistaron toda porque Josué murió, pero ya estaban adentro de la tierra. Entonces, él sí les dio el reposo. No, les dio la tierra. Pero el reposo sigue diciendo aquí, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Sigue diciendo aquí versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El que ha entrado en el reposo de Dios, hemos reposado de nuestras obras. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando en contexto de que cuando creemos en Jesucristo, reposamos de las obras. No tenemos que hacer ya ninguna obra para alcanzar el cielo. Y ahora, al recibir a Cristo, estando en Cristo, entramos en el reposo de Dios. Entramos en la condición de salvación, de conmemoración de la creación de Dios. Versículo 11. Procuramos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hay personas en la iglesia que aún no son salvos, y está haciendo la referencia a ellos. Aquí nos enseña la Biblia, estos versículos que vemos, de que permanecía la promesa de entrar en el reposo. El reposo se cambió en su turno de ser un evento a ser una tierra y ahora a ser el cielo. Es un símbolo del reposo verdadero. La tierra prometida y el cielo son símbolos del reposo verdadero. Estar en la condición de salvación por Cristo en Dios. El reposo que queda para el pueblo de Dios, escuche bien, no es ni un día ni un lugar. El reposo es la condición del creyente cuyo corazón confía o reposa no en sus propias obras, sino en la obra consumada del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el Shabbat. Ese es el reposo que guardamos todos los días. ¿Qué día es el que se debe guardar? ¿El sábado? No. ¿El viernes? ¿El domingo? No. Todos los días. Todos los días nosotros guardamos el Shabbat, porque guardar el Shabbat o guardar el reposo es entrar en la condición de que hemos reposado de nuestras obras como Dios de las suyas, por Jesucristo. Si usted es salvo, usted guarda el reposo de Dios todos los días, todos los días. Bueno, entonces, ¿qué es el reposo? No es un día. El reposo no es un lugar. El reposo es la condición de ser salvo. Eso es el Shabbat. Eso es el reposo. Ahora, ¿y el día del Señor? ¿Cuándo nos reunimos, pues? Podríamos reunirnos cualquier día y no hay ningún problema. Pero no hay ningún mandamiento específico en la Biblia relacionado con el primer día de la semana. Pero tenemos algunos ejemplos de la iglesia en el primer siglo. Algunos le llaman la iglesia primitiva. A mí no me gusta llamarle de esa manera porque los primitivos somos nosotros, no ellos. Nosotros somos más primitivos en nuestro enfoque y nuestra obediencia que ellos. Pero la iglesia del primer siglo, en Hechos 27, vea por favor ese texto. Hechos 27, por favor, dice ahí. El primer día de la semana, ¿qué día es el primer día de la semana? Domingo. Primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Se reunieron ahí para partir el pan. Pablo les enseñaba, tuvieron enseñanza. Habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Lo que vemos aquí es que se reunieron para partir el pan. Para partir el pan puede ser que se reunieron para comer
o puede ser para que se reunieron para tomar la cena del Señor. La Biblia no es clara en cuanto a eso, pero partieron el pan. ¿Ok? Pero aparte de eso tuvieron enseñanza de la palabra de Dios. Y es todo lo que dice ahí. Vea 1 Corintios 16, por favor. 1 Corintios 16. Vea por favor el versículo 2. Dice, cada primer día de la semana, ¿qué día es ese? Es el domingo. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces había que reunirse todos los cristianos cada primer día de la semana en un lugar para llevar las ofrendas. Qué interesante. Entonces el propósito era reunirse, escucharon palabra del Señor y era para traer sus ofrendas. Eso implica una presentación semanal de ofrendas, pero no limita el propósito de la reunión. Se imagina que los cristianos el domingo, en este tiempo, el primer día de la semana, venían los cristianos de aquí, de acá, de todas las ciudades, se juntaban. ¿A qué venían? Pues a traer las ofrendas. Pero ya que estamos juntos, ¿por qué no cantamos al Señor? Ya que estamos juntos, ¿hay algún hermano que traiga alguna exhortación? Y estaba Pablo, estaba Apolos, estaba Timoteo, estaba Tito, estaba Silvano, estaba Bernabé, se paraban a predicar la palabra de Dios. Estaba Pedro, algunos apóstoles, y había predicación de la palabra de Dios. Y Hebreos 10:24 nos sugiere reuniones regulares con enseñanza y exhortación, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En la enseñanza, versículo 24. Entonces, la iglesia se reunía primer día de la semana. De hecho, el libro de los Hechos se reunían todos los días. Pero vemos que antes de Hechos 2 se reunían y los vemos reunidos el día que Jesús resucitó, el domingo, y luego 8 días después, y luego estaban reunidos generalmente en domingo. ¿Qué día se reúne usted? No importa. Hay que reunirnos. Si lo hacen domingo es mucho mejor. Pero no importa si se reúne hasta los sábados o los viernes. El asunto no es el día, el asunto es que tenemos que reunirnos. Hacerlo un domingo es mucho mejor, yo prefiero eso obviamente, pero el asunto es que tenemos que reunirnos. Pero el día de reunión no significa Shabbat. Los señores adventistas, los señores judíos que guardan celosamente el sábado, no entienden qué es el reposo. Están idolatrando un día. Eso sí, no hay que hacer nada. No, los judíos llegan al punto de que no encienden luz y tienen 1521 leyes nada más para guardar el sábado. Es como un ídolo, el día. Eso sí, van a la iglesia algunos o van a la sinagoga y saliendo prenden su cigarro, o pues saliendo van a su misma corrupción y su misma vida sucia. Pero el asunto es este, dijo el Señor Jesucristo, no es lo más importante el día. El hombre no fue hecho para el día fue hecho para el hombre. ¿Me están siguiendo? Que ese Shabbat es la condición de ser salvos, de reposar en nuestras obras como Dios de las suyas, como Él lo hizo desde Génesis 1. ¿Y qué día nos reunimos? Te puede reunirse cualquier día en el nombre del Señor. Pero tenemos el ejemplo de la iglesia en el primer siglo que se reunían el primer día de la semana, el domingo. Gracias Dios por el reposo que tenemos en Jesucristo. Gracias por su vida, su muerte y su resurrección. Gracias por la salvación que tenemos en Él. Gracias por la iglesia y porque podemos congregarnos en la iglesia, Señor, y recordar de tu palabra, ser enseñados, ser instruidos, ser exhortados por tu palabra, tener compañerismo con otros cristianos también y presentarte nuestros diezmos y ofrendas también, pagándote los diezmos y trayendo ofrendas a ti. Gracias por la iglesia y gracias por el reposo que encontramos en Jesucristo. Pero hay mucha gente que aún no goza de este reposo de las obras. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos para llevarles el Evangelio y muchos más puedan ser salvos alrededor del mundo, al judío primeramente y también al griego. Suplicamos esto en el nombre de Jesús. Amén.